Mi nombre es Marcus Wellington, tengo 47 años, y estuve muerto durante 4 horas. No es una metáfora. Mi corazón se detuvo. Mis órganos entraron en falla múltiple, y los médicos del Hospital St. Thomas de Londres firmaron mi certificado de defunción a las 4:18 de la madrugada del 15 de octubre de 2024. Durante esas 4 horas, mi conciencia viajó hacia un lugar que no debería existir, pero existe. Un lugar que llamamos infierno, pero que nada tiene que ver con fuego y azufre. El infierno es mucho más inteligente, más personal, y está perfectamente adaptado al siglo XXI. La última palabra que pronuncié antes de morir fue profitability. Estábamos en la sala de juntas del piso 42 de Shah, cerrando la fusión que me coronaría como el banquero más exitoso del Reino Unido. La sala olía a café de especialidad, madera pulida y ambición. En la pantalla, los números danzaban como amantes ebrios en ganancias proyectadas de 800 millones de libras, sinergias operacionales, optimización fiscal. La rentabilidad del proyecto supera todos los benchmarks del sector, dije, ajustando el puño de mi camisa Turnbull y Azor. Mis ojos recorrieron los rostros de los directores, sonrisas tensas, miradas admirativas, ese respeto que solo el dinero puede comprar. Saaro Beru, Ashufodo, el presidente del consejo, asintió con aprobación. Lady Margaret Thornberry, nuestra directora de operaciones, tomaba notas en su iPad con precisión quirúrgica. Y allí estaba James Chun, mi rival más cercano, intentando ocultar su envidia detrás de una máscara de profesionalismo. Pero bajo la superficie, algo se estaba quebrando. Sentía una opresión en el pecho que atribuía al estrés, un sabor metálico en la boca que culpaba al café turco que había tomado durante el almuerzo. Mi mano izquierda temblaba ligeramente mientras señalaba los gráficos en la presentación. Lo disimulé apretando el puño, una técnica que había perfeccionado durante años de negociaciones de alto riesgo. Nadie podía ver debilidad en Marcus Wellington. Esa era la regla número 1 que mi padre me había taladrado en la cabeza desde que tenía uso de razón. Los Wellington no flaquean, hijo. Los Wellington conquistan. Mi asistente personal, Charlotte Pembroke, me había programado sesiones de mindfulness de alto rendimiento con un coach que cobraba 300 libras la hora. Sébastien Moreau era su nombre, un francés con acento parisino que había trabajado con CEOs de Fortune 500 y atletas olímpicos. Respira, Marcus. Visualiza tu éxito. Imagina que ya has alcanzado la cima. Siente esa sensación de logro en tu cuerpo, me decía, mientras yo contaba los minutos para la próxima dosis de modafinilo. Esa pequeña pastilla blanca que me mantenía despierto durante las maratones de trabajo de 18 horas. Sebastián no sabía que yo tomaba estimulantes. Nadie lo sabía, excepto mi médico privado, el Dr. Harrington, quien me los recetaba con la condición de que moderara su consumo. Una condición que ignoraba sistemáticamente. La presentación terminó con aplausos. Sir Robert se levantó y estrechó mi mano con fuerza. Extraordinario trabajo, Wellington. Absolutamente extraordinario. Este acuerdo posicionará a Wellington y Associates como el banco de inversión más influyente de Europa. Anne sonreí. Ese tipo de sonrisa que había practicado en el espejo durante años, confiada pero no arrogante, exitosa pero no presumida. La sonrisa de un hombre que sabe exactamente lo que vale. Es un esfuerzo de equipo, Sir Robert. Mentí. Sabía perfectamente que había sido mi visión, mi estrategia, mis contactos, los que habían hecho posible este acuerdo. Los demás solo habían ejecutado órdenes. Esa noche, la cena de celebración fue en Sketch, el restaurante de moda en Mayfair. El lugar era una explosión de opulencia surrealista, paredes y terciopelo rosado, mesas de mármol, lámparas de araña que parecían obras de arte contemporáneo. Emma, mi pareja desde hacía 12 años, usaba un vestido de Alexander McQueen, que costaba más que el salario mensual de la mayoría de los británicos. Era de seda negra con detalles en encaje, ceñido en los lugares correctos,
elegante, de una manera que solo el dinero viejo puede lograr. Pero su sonrisa era tensa, artificial, como una máscara mal ajustada. Sus ojos verdes, que alguna vez brillaban cuando me miraban, ahora parecían apagados, cansados. ¿Estás bien, Márquez? Te veo distante, dijo, tocando mi mano sobre la mesa. Su piel estaba fría, o quizás era la mía la que estaba helada. Son los números. Mentí, retirando mi mano para tomar la copa de vino. Siempre me afectan después de un gran cierre. Ya sabes cómo es esto. Ella asintió, pero no me creía. Emma nunca me creía. Cuando mentía, después de 12 años juntos, había desarrollado un detector de mentiras infalible, pero ya no confrontaba, ya no peleaba, simplemente asentía y seguía adelante, como un barco navegando en piloto automático hacia un destino desconocido. La verdad es que me estaba muriendo. No lo sabía, pero mi corazón, ese músculo que ignoré durante décadas, en favor de mi cerebro, estaba a punto de declararse en huelga. 47 años de comida rápida, en escritorios DEC, EFU, Story por shotto de cigarros, ocasionales en fiestas corporativas, de estrés crónico, de noches sin dormir, de modafinilo y ocasionalmente cocaína en los baños de clubes privados. Todo eso había cobrado su peaje. Mis arterias eran como tuberías viejas, obstruidas, con depósitos de colesterol y calcio. Una bomba de tiempo, esperando el momento preciso para explotar. Mientras brindábamos, con un Chateau Margaux del 82. Una placa de Ato Roma se desprendió de mis arterias coronarias y comenzó su viaje mortal. No sentí nada en ese momento, solo el sabor del vino, rico y complejo, con notas de ciruela y cedro. Por el éxito, dije, alzando la copa hacia Emma, hacia Charlotte, que estaba en la mesa de al lado con otros asistentes, hacia el universo mismo que parecía inclinarse a mi favor. Por la vida, corrigió Emma, con esa mirada suya que siempre veía más allá de mis mentiras, más allá de mis máscaras, directo al vacío que yo intentaba llenar con logros y números en cuentas bancarias. Fue lo último que escuché antes de que el mundo explotara en dolor. El dolor no fue gradual, no fue una molestia creciente que me permitiera prepararme, fue un puño de acero que atravesó mi pecho, derribándome de la silla como si un gigante invisible me hubiera golpeado. Los sonidos se distorsionaron instantáneamente. Las risas de los comensales se convirtieron en graznidos distantes y metálicos. La música de jazz en vivo se transformó en un zumbido infernal que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Marcas», gritó Emma, pero su voz sonaba como si estuviera bajo el agua, distorsionada y lejana. Pero yo ya no estaba allí, ya no estaba en mi cuerpo. Estaba cayendo hacia adentro, implosionando hacia un punto central de agonía pura. Mi entrenamiento en mindfulness falló estrepitosamente. Las técnicas de respiración que Sebastián me había enseñado, las que tantas veces me salvaron en reuniones tensas con reguladores financieros y accionistas furiosos, se revelaron completamente inútiles. Era como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Intenté visualizar mi lugar seguro, ese refugio mental que había construido durante meses de sesiones en una playa en las Maldivas, arena blanca, agua turquesa, silencio absoluto. Pero la imagen se desintegró instantáneamente, reemplazada por un dolor tan abrumador que aniquiló todo pensamiento, toda técnica, toda ilusión de control. En la ambulancia, entre destellos de conciencia que llegaban y se iban como olas, veía a Emma sentada junto a mí, sosteniendo mi mano con fuerza. Sus labios se movían en silencio, formando palabras que no podía escuchar. Estaba rezando. Emma, que había abandonado la iglesia hace años por mi influencia, que había dejado de asistir a misa los domingos porque yo me burlaba de su superstición católica, ahora estaba rezando, algo que siempre desprecié como pensamiento mágico para mentes débiles, como el opio de las masas, citando a Marx en cenas con intelectuales ateos. Ahora, mientras me desangraba metafóricamente hacia la muerte, esa oración
Era lo único real en mi desintegración. Era un ancla en el caos. Una luz en la oscuridad creciente. El paramédico, un hombre joven con acento del norte, probablemente de Manchester o Liverpool, hablaba rápidamente por radio. Masculino, 47 años. Posible infarto, agudo de miocardio. Presión arterial, cayendo, 80/50. Frecuencia cardíaca errática. Preparando desfibrilador. Sus manos se movían con eficiencia practicada, colocando electrodos en mi pecho, insertando una vía intravenosa en mi brazo. Sentí el pinchazo vagamente, como si le estuviera pasando a otra persona. Emma lloraba silenciosamente, lágrimas corriendo por su maquillaje perfectamente aplicado, creando líneas negras de rímel en sus mejillas. Intenté decirle que estaría bien, que esto era solo un contratiempo temporal, que Marcus Wellington no se rendiría tan fácilmente. Pero mi boca no se movía. Mi cuerpo ya no me obedecía. En el hospital St. Thomas, las puertas de emergencia se abrieron con un golpe dramático y me tragaron hacia un mundo de luces fluorescentes cegadoras y rostros con mascarillas. Los médicos se convirtieron en máquinas de eficiencia. Una coreografía perfecta de protocolos médicos. Infarto masivo. Escuché que alguien decía, probablemente, el cardiólogo de turno. Elevación del segmento S en múltiples derivaciones. Shock cardiogénico inminente. Las palabras eran técnicas, clínicas, desprovistas de emoción. Yo era un problema a resolver, un caso en sus registros médicos. Preparando angioplastia de emergencia, dijo otra voz. Necesitamos moverlo. Ahora mis órganos comenzaron a fallar en cascada, como empresas subsidiarias en bancarrota, durante una crisis financiera sistémica. Primero el corazón, ese CEO incompetente que finalmente admitió su fracaso. Después los riñones, dejando de filtrar la sangre, acumulando toxinas. El hígado, ese órgano resiliente que había soportado años de abusos con alcohol y medicamentos. Finalmente, se rindió. El páncreas dejó de producir insulina. Era la versión médica de un colapso económico total. El tipo de desastre que yo había predicho para otras compañías. Pero nunca imaginé para mi propio cuerpo. Lo estamos perdiendo, dijo una voz femenina. Urgente, pero controlada. Aru. Sarah Mitchell. Según leí después, en mi expediente médico. Una cardióloga de 38 años, con 2 hijos pequeños en casa, y un matrimonio tambaleante, debido a sus horarios de trabajo, imposibles. Pero en ese momento yo no sabía nada de eso. Solo escuchaba su voz, declarando mi derrota. Emma gritó mi nombre desde algún lugar fuera de la sala de trauma. ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Por favor! Fue el último sonido humano que registré antes del silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que parecía tener peso, sustancia, presencia física. A las 4:18 de la madrugada del 15 de octubre de 2024, Marcus Wellington dejó de existir. Al menos, eso es lo que dice el certificado de defunción que la doctora Mitchell firmó con mano temblorosa, sabiendo que había perdido a otro paciente, que las estadísticas de su departamento sufrirían, que tendría que enfrentar a otra familia destrozada. Ella no sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más extraño, mucho más imposible. La muerte no fue un apagarse de las luces. No fue el final que los materialistas como yo habíamos imaginado. Ese cese simple y definitivo de la conciencia. Fue un cambio de canal, como si alguien hubiera presionado un botón en un control remoto cósmico. De repente, estaba flotando sobre mi propio cuerpo, viendo la escena desde arriba, con una claridad que nunca había experimentado en vida. Pero no era como en las películas de Hollywood, con efectos especiales cursi y música dramática. Esto era real, tangible de una manera que desafiaba toda lógica. Todo tenía una claridad sobrenatural, hiperdefinida. Podía ver cada poro de la piel del médico que intentaba reanimarme, cada gota de sudor en su frente, cada fibra de su bata quirúrgica verde. Podía ver cada número en los monitores, no solo las cifras, sino su significado,
Su implicación, como si pudiera leer el lenguaje de las máquinas. Podía ver cada partícula de polvo flotando en el aire, cada microorganismo en las superficies supuestamente estériles, cada átomo vibrando en su frecuencia particular. Era como si hubiera actualizado de visión estándar a 8000 ultra alta definición, y luego más allá, hacia dimensiones de percepción que no tienen nombre en el lenguaje humano. La primera revelación llegó cuando me di cuenta de que podía ver sin mis gafas. Miope desde los 8 años, cuando pasaba horas leyendo libros de economía que mi padre dejaba en su estudio. Ahora tenía visión perfecta, a más que perfecta. Podía enfocar detalles microscópicos y telescópicos simultáneamente. Podía ver la estructura celular de mi propio cuerpo, muerto abajo, y al mismo tiempo, podía ver más allá de las paredes del hospital, hacia las calles de Londres, hacia el Támesis fluyendo en la oscuridad pre-amanecer, hacia los primeros trabajadores nocturnos, regresando a casa en el metro. Pero era más que eso. Podía ver dimensiones adicionales. Las emociones de las personas tenían colores, texturas, frecuencias vibracionales. El miedo de Emma era gris pálido, viscoso como aceite, emanando de su cuerpo en ondas que distorsionaban el aire a su alrededor. La frustración de los médicos era naranja quemado, áspero como lija, acumulándose en sus hombros como peso físico. La culpa de la doctora Mitchell era azul oscuro, densa como plomo, hundiéndola hacia el suelo. Y había otras emociones que no tenían nombre en inglés, un sentimiento que era simultáneamente nostalgia y terror, otro que era esperanza, corrompida por cinismo. Y entonces vi las conexiones. Entre Emma y yo había un hilo tenue de luz dorada, débil, pero persistente, pulsando con cada latido de su corazón vivo. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo, porque podía ver cómo ese hilo había sido grueso una vez, robusto, radiante. Ahora estaba desgastado, casi transparente en algunos puntos, a punto de romperse completamente, pero resistía. Emma resistía. A pesar de todo lo que le había hecho, todas las promesas, rotas, todas las noches, que elegí el trabajo sobre ella, todas las veces que la hice sentir como segunda opción, después de mi carrera, ese hilo permanecía. Pero de mí salían docenas, quizás cientos de hilos negros quebrallizos, como jaumitas secas. Se conectaban a figuras borrosas en la distancia en colegas, socios, clientes, contactos de negocio. Eran los restos de mis relaciones puramente transaccionales. Conexiones vacías basadas en utilidad mutua, en intercambio de valor, en cálculo frío, de costo-beneficio. Cada uno de esos hilos negros tenía un precio adjunto, visible. Ahora, en esta nueva realidad, han contacto de 50,000 libras en comisiones anuales. Socio útil para acceso a mercados asiáticos clienti. Giau tu valor patrimonial neto 3.2 millones de libras. En activos, bajo gestión, había reducido a seres humanos, a números, a funciones, a herramientas, para mi ascenso. Y ahora veía cómo esos hilos se quebraban mientras los observaba, desintegrándose en polvo negro que caía como ceniza. Interesante, ¿no? Dijo una voz a mi lado, tan cerca que debería haber podido sentir aliento en mi oído, aunque ya no tenía oídos físicos. Me volví, un movimiento que no requería cuerpo ni músculos, solo intención, y allí estaba Ellen. No había duda de quién era, aunque su apariencia desafiaba completamente mis expectativas y las de 2000 años de iconografía cristiana. No llevaba túnica blanca ni aureola dorada. No había luz celestial emanando de él en rayos kitsch. Jesús parecía más un profesor de filosofía de alguna universidad progresista que el supuesto salvador de la humanidad. Vestía vaqueros desgastados, auténticamente viejos, y no esos jeans de diseñador, desgastados, que cuestan 500 libras en Selfridges. Una camisa sencilla de algodón, color crema, con las mangas arremangadas hasta los codos. Sandalias simples, probablemente
hechas a mano. Su cabello era más corto de lo que Miguel Ángel lo pintó, rizado y desordenado, como si acabara de despertarse, pero eran sus ojos, los que contenían universos enteros, marrones, profundos, antiguos, de una manera que ningún ser humano podría lograr. Cuando me miraban, sentía que veía no solo mi vida completa, sino todas las vidas posibles que podría haber vivido, todas las decisiones no tomadas, todos los caminos no recorridos. Esto es, no pude terminar la pregunta. Mi voz, si es que se le podía llamar así, sonaba extraña, incluso para mí, el cielo, el purgatorio, una alucinación de un cerebro moribundo inundado de DMT. Había leído sobre eso, por supuesto, las teorías neurocientíficas, sobre las experiencias cercanas a la muerte, la glándula pineal liberando dimetiltriptamina en el momento de la muerte, creando visiones vívidas, pero esto se sentía diferente, demasiado coherente, demasiado detallado, demasiado real. El comienzo de la verdad, dijo suavemente, y su voz era como múltiples voces, hablando en armonía perfecta, no amenazante, pero tampoco reconfortante, en el sentido barato de la palabra. Era la voz de alguien que está a punto de mostrarte algo que cambiará todo lo que creías saber. Tu vida no fue lo que pensaste, Marca. Ni siquiera cerca no hubo libro de cuentas dorado, ni lista de pecados leída, en voz alta, por un ángel administrativo celestial. No hubo balanza pesando mi corazón contra una pluma, como en la mitología egipcia que estudié brevemente en Oxford. En su lugar, Jesús extendió la mano, una mano con cicatrices visibles en la palma, no cicatrices ordinarias, sino algo más, heridas que parecían portales a otras dimensiones, y el espacio mismo se convirtió en una pantalla multidimensional. Las paredes del hospital se volvieron transparentes, luego se transformaron en una superficie que mostraba imágenes, pero no imágenes planas. Eran escenas tridimensionales, cuatridimensionales, que podía entrar y experimentar. Veamos lo que realmente valoraste, dijo, y había tristeza en su voz, no juicio, no ira, solo una melancolía profunda, que parecía haber existido desde el comienzo del tiempo, y entonces lo vi todo. No como recuerdos pasivos, no como flashbacks cinematográficos, sino como experiencias vividas nuevamente, pero desde todas las perspectivas, simultáneamente. Era como ver una obra de teatro, donde de repente puedes experimentar los pensamientos y sentimientos de cada actor, cada miembro de la audiencia, cada persona que trabajó en el montaje. Vi el día que despedí a 300 empleados para aumentar los dividendos de los accionistas. Era marzo de 2019, un martes lluvioso. Yo tenía 42 años, estaba en la cima de mi carrera y acababa de ser nombrado director de operaciones. La junta directiva me había dado un mandato claro: reducir costos en un 15%. Los números eran simples: a 300 empleados, a un salario promedio de 35,000 libras anuales, más beneficios, resultaba en un ahorro de casi 11 millones de libras al año. En mi hoja de cálculo, Excel, era solo una línea en optimización de recursos humanos. 11 millones de libras en gastos operacionales, pero ahora, en esta revisión cósmica de mi vida, no solo vi mis propias decisiones, viví las consecuencias. Sentí lo que sintió Sarah Chambers, una analista de datos de 32 años, con 2 hijos pequeños, cuando recibió el correo electrónico de recursos humanos pidiéndole que asistiera a una reunión urgente. El nudo en su estómago, mientras caminaba por el pasillo. El pánico frío cuando vio la carpeta Manila en la mesa, sabiendo lo que significaba la cara de su esposo esa noche, cuando le contó la noticia. El sonido de su hija de 5 años, preguntando ¿por qué mami estaba llorando? Los meses siguientes de búsqueda de empleo infructuosa, las facturas acumulándose, la hipoteca impagada, el aviso de ejecución hipotecaria, la vergüenza de tener que mudarse al apartamento de sus padres, el matrimonio desintegrándose bajo el estrés financiero. Y no fue solo Sarah. Experimenté a cada uno de los 300. Michael Roberts, 54 años,
A 2 años de la jubilación, con un hijo en Oxford, cuya matrícula ya no podía pagar. Jennifer Wong, 28 años, inmigrante de primera generación de Hong Kong, cuya visa de trabajo estaba atada a su empleo, forzada a regresar a casa en desgracia. David Do Konkua, 41 años, que había trabajado en el banco durante 16 años, cuya identidad completa estaba envuelta en su carrera, que cayó en depresión clínica y casi se suicidó 6 meses después. Viví cada una de esas historias. Sentí cada una de esas agonías, como si fueran mías. Pero los números mejoraron, dije débilmente, intentando justificarme, incluso en este estado incorpóreo. El precio de las acciones subió un 23% ese trimestre. Los accionistas estaban felices. Salvé la compañía de Anne Jesús. Me detuvo con una mirada. ¿Salvaste la compañía? Wellington y Associates tenía reservas de efectivo de más de 400 millones de libras. Las ganancias habían caído un 4%, no un 40%. La crisis fue manufacturada para justificar exactamente este tipo de medidas. Los accionistas no estaban en peligro, solo estaban ligeramente menos ricos de lo que esperaban. ¿Vale eso? ¿300 vidas destruidas? Luego vino otra escena. Esta era más personal, más íntima, en su traición. Vi la vez que convencí a mi amigo de la universidad Thomas Blackwell de invertir en un fondo de alto riesgo, que yo sabía era problemático. Era 2000 y desde Sechi Thomas y su esposa Olivia acababan de tener su tercer hijo. Querían asegurar el futuro de sus hijos, quizás comprar una casa más grande en las afueras de Londres. Thomas me llamó porque confiaba en mí. Habíamos sido compañeros de cuarto en Oxford. Habíamos estudiado juntos para los exámenes finales. Habíamos asistido a la boda del otro. Él era profesor de literatura en una escuela secundaria. Ganaba 42,000 libras al año. Y había ahorrado cuidadosamente, durante 8 años, en 60,000 libras en total. Márquez, tú eres el experto, me dijo por teléfono. No entiendo nada de esto. ¿Es seguro? Es todo lo que tenemos. Yo sabía que el fondo Quantum Horizons estaba sobreapalancado en mercados emergentes volátiles. Había visto los informes internos, había escuchado las preocupaciones en las reuniones del comité de inversiones. Pero el fondo me pagaba comisiones jugosas y necesitaba más inversores para alcanzar mis objetivos trimestrales. Es sólido, Tom. Diversificación de mercados emergentes. Gestión activa por un equipo experimentado. Históricamente, ha retornado entre 8 y 12% anual. Perfecto para objetivos a largo plazo, como los tuyos en cada palabra. Era técnicamente verdadera, pero fundamentalmente engañosa. La diversificación existía, pero en mercados correlacionados, el equipo era experimentado, pero acababa de perder a su mejor analista. Los retornos históricos eran reales, pero basados en condiciones de mercado que ya no existían. 6 meses después, los mercados emergentes colapsaron. Crisis de deuda en Turquía, devaluación en Argentina, pánico en Sudáfrica. Quantum Horizons perdió 67% de su valor en 3 meses. Los 60,000 libras de Thomas se convirtieron en 19,800 libras. Perdió todo lo que había ahorrado durante 8 años. Ahora, en esta revisión brutal de mi vida, experimenté su devastación. La llamada telefónica, donde tuvo que decirle a Olivia, la pelea que siguió, la primera pelea seria en 10 años de matrimonio. Las lágrimas de Olivia, embarazada de 4 meses con su cuarto hijo, preguntando cómo iban a sobrevivir. El silencio frío que se instaló en su casa durante semanas. Thomas me llamó una vez después de eso. Dejó un mensaje que nunca devolví. Márquez, necesito entender qué pasó. Sabías que esto podía pasar. ¿Por qué no me advertiste? Borré el mensaje y bloqueé su número. Era más fácil que enfrentar lo que había hecho. Vi cómo su matrimonio se fracturó bajo el estrés financiero. No se divorciaron, pero algo en su relación murió ese año. La confianza, la ligereza, la alegría que habían compartido. Vi a Olivia trabajando turnos dobles como enfermera mientras estaba embarazada. Vi a Thomas desarrollando insomnio crónico, despertándose a las 3 de la madrugada
con ataques de pánico sobre dinero. Vi a sus 3 hijos, y luego 4, creciendo en una casa donde el amor estaba presente, pero la alegría había sido reemplazada por ansiedad constante sobre las cuentas. Pero yo no forcé a Tom a invertir, argumenté, mi voz sonando hueca, incluso para mí. Anel tomó la decisión final. Responsabilidad personal, libre mercado, riesgo y recompensa. Él confió en ti, interrumpió Jesús, y su voz cortó a través de mi racionalización como un láser. Confió en tu experiencia, en tu consejo, en tu amistad, y usaste esa confianza para tu propio beneficio. Ganaste 2.400 libras en comisiones de su inversión. Él perdió 40.100 libras. ¿Te parece un intercambio justo entre amigos? Cada escena que seguía era peor que la anterior. Vi cada noche que elegí trabajar, en lugar de estar con Emma, no fueron 1 o 2, fueron cientos, quizás miles, a lo largo de 12 años. Cumpleaños olvidados, aniversarios cancelados, vacaciones pospuestas, hasta que ya no importaban. Vi una noche particular en 2018, el aniversario número 9 de nuestra relación. Emma había hecho reservaciones en Le Gavroche, nuestro restaurante favorito, donde tuvimos nuestra primera cita elegante. Se había comprado un vestido nuevo, se había tomado la tarde libre de su trabajo como arquitecta para ir al salón de belleza. La vi esperando en el apartamento, mirando el reloj, enviándome mensajes de texto que yo ignoraba porque estaba en una llamada de conferencia sobre una adquisición potencial en Singapur. Marcus, ¿todavía vienes? La reserva es a las 8. Enviado a las 7:12 de la noche. Marcus, van a dar nuestra mesa en 15 minutos. Enviado a las 7:47 de la noche. Supongo que estás ocupado. Cancelé la reserva. Feliz aniversario. Enviado a las 8:23 de la noche. Llegué a casa a las 11:30 de la noche, con una botella de champán cara y una excusa más cara. Ella estaba en pijama, con la cara lavada, viendo Netflix, con una copa de vino barato. No dijo nada. Solo asintió cuando le conté sobre la importancia crucial de la llamada de Singapur, sobre los millones en juego, sobre mi obligación con la empresa. Pero en esta revisión cósmica, pude ver lo que ella realmente sentía, el dolor agudo de ser constantemente prioridad. Número 2, número 3, número 10. La humillación de llamar al restaurante para cancelar, sabiendo que el Trey sabía exactamente qué había pasado. La decisión consciente que tomó esa noche de empezar a construir muros emocionales, de proteger su corazón, de necesitarme menos, porque necesitarme dolía demasiado. Y la peor parte era que podía ver las consecuencias en cadena. Emma había querido hijos. Lo habíamos discutido cuando nos mudamos juntos. Habíamos acordado que empezaríamos una familia antes de que ella cumpliera 35. Pero yo siempre tenía una razón para posponer. Después de esta fusión, después de que me asciendan a socio senior después de que aseguremos el acuerdo de Frankfurt, después se convirtió en nunca, y el 35 de Emma pasó, luego 36, 37, 38, 39. Vi la noche que finalmente aceptó que no iba a suceder, que yo había elegido mi carrera sobre nuestra familia. Estaba sola en el baño, sosteniendo una prueba de ovulación que había comprado con esperanza estúpida. La vi llorar en silencio, con la llave del grifo abierta, para que yo no la escuchara, desde el dormitorio, donde revisaba correos electrónicos en mi laptop. Pero lo más devastador fueron las consecuencias en cadena que se extendían más allá de mi círculo inmediato. Vi cómo mi escepticismo arrogante había influenciado a otros, particularmente a mi sobrino James, el hijo de mi hermana Catherine. James había sido un niño espiritual, sensible, que asistía a la iglesia con entusiasmo, que hablaba sobre hacerse sacerdote algún día. Era 2000. Y Kinsey tenía 16 años, lleno de preguntas sobre el mundo, sobre el significado, sobre Dios. Catherine me pidió que hablara con él, porque James Chi admirado tanto. Marcus escuchará lo que le digas. Recuerdo esa conversación en mi oficina en casa, James sentado en el sillón de cuero frente a mi escritorio,
mirándome con esos ojos llenos de esperanza e incertidumbre. Tío Márquez, ¿tú crees en Dios? Me preguntó directamente. Podría haber sido amable, podría haber dicho: esa es una pregunta personal que cada uno debe responder por sí mismo. Pero no lo hice. Lancé una diatriba de 20 minutos sobre el ateísmo ilustrado, citando a Dawkins y Hitchens, burlándome de la hipótesis de Dios como pensamiento mágico sin evidencia empírica, describiendo la religión como el último recurso de mentes que no pueden enfrentar la realidad sin un Padre Celestial. Imaginaron cómo las palabras aterrizaban en James, cómo su expresión cambiaba de esperanza a confusión, a algo parecido a vergüenza. Él me admiraba. Yo era exitoso, rico, respetado. Si yo decía que Dios era para débiles, entonces quizás su fe era debilidad. Ahora, en esta revisión brutal, viví las consecuencias. Vi a James abandonar la iglesia, ignorar las preguntas preocupadas de su madre, desarrollar un cinismo precoz que no era natural en él. Como ese cinismo se convirtió en nihilismo, como el nihilismo se convirtió en depresión, como la depresión lo llevó a automedicarse con drogas en la universidad. Vi el momento en que consideró seriamente el suicidio, sentado en el borde de su cama, en la residencia de Cambridge, con una botella de pastillas en una mano y su teléfono en la otra, escribiendo y borrando un mensaje de texto de despedida. Pero sobrevivió, dije débilmente. James está bien ahora. Es abogado. Tiene una vida. Sobrevivió a pesar de ti. No gracias a ti, dijo Jesús, su voz conteniendo capas de significado que mi mente apenas podía procesar. Y lleva cicatrices que tú ni siquiera te tomaste el tiempo de notar. Cuando lo viste en la Navidad pasada, ¿preguntaste cómo estaba realmente? ¿O solo hablaste de tu último acuerdo financiero? Sabía la respuesta. No necesitaba responder. Vi a los colegas a quienes ridiculicé por sus creencias espirituales en reuniones de negocios. A Eleanor Fitzgerald, que mencionó que rezaba antes de decisiones importantes, y a quien respondí con quizás, si rezas lo suficientemente fuerte, los números se arreglarán solos enfrente de todo el equipo ejecutivo. Vi su humillación, cómo dejó de compartir esa parte de sí misma en el trabajo, cómo construyó una versión corporativa de Eleanor, que era una mentira. A Rajesh Patel, quien pidió un día libre para Diwali, y a quien le dije: no celebramos cada festival religioso aquí, Raj. Esto es un banco de inversión, no un centro cultural ambí. Como esa interacción contribuyó a su sensación de ser un extraño, de no pertenecer, de que su cultura y su fe eran obstáculos para su éxito profesional. Vi a las personas a quienes podría haber ayudado con una fracción de mi riqueza, pero que ignoré deliberadamente. El hombre sin hogar que veía cada mañana en mi camino a la estación de metro, sentado junto a una tienda Starbucks, con un letrero que decía: veterano, por favor ayuda. Yo compraba mi café triple shot 20 de 6 libras, y pasaba junto a él, sin hacer contacto visual. Durante 3 años, ahora veía su historia completa. Andrew Mitchell, 49 años, veterano de Afganistán, PTS de severo, matrimonio destruido, trabajo perdido, adicción a opioides que comenzó con medicamentos recetados para el dolor de una lesión de combate. Podría haber cambiado su vida con 1000 libras, el precio de una cena en un restaurante elegante, pero no lo hice ni una vez. Vi a la organización benéfica que Emma apoyaba, una clínica gratuita en el East End, que proporcionaba atención médica a inmigrantes y personas sin hogar. Emma me había pedido que donara, que asistiera a su evento anual de recaudación de fondos. Márquez, solo una noche. Es importante para mí, pero yo tenía una cena con clientes potenciales. Siempre había algo más importante. La clínica cerró en 2022 por falta de fondos, después de atender a más de 2000 pacientes al año. Podría haberla salvado con menos de lo que gasté en mi Aston Martin. Tu problema no fue el pecado, Marcas, dijo Jesús,
y su voz contenía una tristeza que parecía atravesar dimensiones, resonando en frecuencias que mi mente humana apenas podía percibir. Muchos cometen pecados y luego encuentran transformación. Tu problema fue el vacío, la ausencia. Construiste un castillo de naipes con billetes de banco y ahora ves que el viento de la verdad lo derriba en segundos. Tu vida fue una ecuación donde todos los valores fueron reducidos a números, todos los seres humanos a funciones, todo el significado a rentabilidad. Y en ese proceso te vaciaste completamente. Él señaló las heridas en sus manos, esas cicatrices, que no eran cicatrices, sino algo más profundo, más extraño. Ahora que las miraba directamente, veía que eran portales o ventanas a realidades más profundas. A través de la herida en su mano derecha, podía ver galaxias girando, civilizaciones naciendo y muriendo, todo el cosmos en su danza infinita. A través de la herida en su mano izquierda, veía algo más personal, cada vez que alguien había elegido el amor sobre el egoísmo, cada pequeño acto de bondad genuina, cada momento de verdadera conexión humana. Era hermoso y abrumador al mismo tiempo. Cada vez que elegiste el éxito sobre el amor, estas heridas sangraron de nuevo, dijo, y vi que era literalmente verdad. De los portales en sus manos fluía algo que no era exactamente sangre, sino esencia líquida de sufrimiento y compasión mezclados. No por castigo, sino por empatía cósmica. Cuando hierves a un ser humano, no puedo evitar sentir ese dolor. Cuando destruyes un alma, no puedo evitar sangrar. No es un juicio moral, Marcas. Es física, espiritual. Estamos todos conectados de maneras que tu materialismo nunca pudo aceptar. Jesús sacó algo de su bolsillo. No un bolsillo físico, porque su ropa ahora parecía estar hecha de luz tejida, pero el gesto era reconocible. Era un llavero, con llaves que parecían hechas de luz solidificada, pero no luz ordinaria. Cada llave tenía su propio espectro de colores que no existían en el mundo material. Frecuencias imposibles que mi conciencia incorpórea podía percibir, pero no nombrar. Una de ellas tenía forma de cruz, pero una cruz que se retorcía y cambiaba, mostrando ángulos imposibles, dimensiones que se plegaban sobre sí mismas, como en un dibujo de Escher. Tengo que mostrarte a dónde llevan tus elecciones, dijo, y había un peso terrible en sus palabras. No por venganza, Marco, nunca por venganza. La venganza es un concepto humano que no tiene lugar en la economía divina. Pero necesitas entender, necesitas ver la lógica de las consecuencias espirituales. Has vivido como si las acciones no tuvieran peso cósmico, como si pudieras hacer lo que quisieras sin que importara en algún registro universal. Necesitas ver que estabas equivocado. La llave giró en una cerradura que apareció en el aire, materializándose de la nada, como si siempre hubiera estado allí, pero invisible. El sonido fue el de 1000 mundos, quebrándose simultáneamente, cristal y metal y algo más fundamental, como si las leyes de la física mismas estuvieran siendo reescritas. Sentí un tirón en mi conciencia incorpórea, como si estuviera siendo aspirado hacia un agujero negro, pero en reversa, empujado hacia algo, en lugar de tragado por algo. El infierno no es lo que te enseñaron, Marcas, dijo Jesús, su voz ahora ecoando desde múltiples direcciones, como si el espacio mismo estuviera hablando. No es el infierno medieval de Dante, con círculos concéntricos y demonios con tridentes. No es el infierno protestante de fuego, eterno y castigo sin fin. Es mucho, mucho peor. Es más personal, más preciso, más perfectamente adaptado a cada alma. Es el infierno del siglo XXI, diseñado con la misma eficiencia que tú diseñaste tus estrategias corporativas. La puerta se abrió, y lo primero que noté no fue visual, fue sensorial de maneras que mi cuerpo humano nunca podría haber experimentado. La primera ola de calor no fue física, aunque había calor. Fue emocional, psicológica, existencial.
Era la ansiedad que sentía antes de cada presentación importante. Esa opresión en el pecho, ese nudo en el estómago, ese zumbido de adrenalina y cortisol inundando mi sistema, pero multiplicado por 1.000.000. Era pánico puro y perpetuo sin momento de alivio, sin la recompensa eventual de terminar la presentación, sin el whisky relajante después. Solo el pánico, eternamente. Después, llegaron los olores, y estos eran genuinamente físicos, a pesar de que yo no tenía nariz física. El olfato parecía funcionar directamente en mi conciencia. Café rancio de máquina expendedora, mezclado con azufre, una combinación nauseabunda que me recordaba a las peores mañanas de mi vida laboral, pero corrompida, pervertida, perfume caro, el tipo que Emma usaba, pero podrido, fermentado en algo acre y amargo. El aroma dulzón de la ambición, que antes me energizaba, ahora olía exactamente como lo que era putrefacción espiritual, la descomposición de posibilidades no realizadas, de potencial humano, convertido en toxina. Y entonces vi el paisaje. No era un volcán, ni un desierto de lava. No había ríos de fuego ni lagos de azufre hirviente. Era algo infinitamente más terrible, por su familiaridad. Era una oficina corporativa que se extendía hasta el infinito, en todas direcciones. Plantas y más plantas de espacios abiertos que se perdían en la distancia, cada una idéntica a la siguiente, en una pesadilla de uniformidad. La iluminación era ese tipo de luz fluorescente fría, que hace que la piel se vea grisácea y enferma, que causa dolores de cabeza después de horas de exposición. El tipo de luz que no existe en la naturaleza, que parece diseñada específicamente para drenar el alma humana. Cada planta estaba llena de escritorios modulares, cubículos de cristal en realidad, paredes transparentes que ofrecían la ilusión de apertura mientras eliminaban completamente la privacidad. En cada cubículo había una o más almas trabajando frenéticamente en computadoras, atendiendo teléfonos, escribiendo en tablets. Pero estas no eran almas en el sentido místico y vago. Eran personas, completamente conscientes, completamente presentes, condenadas a trabajar eternamente. Los demonios no tenían cuernos ni colas, vestían trajes Armani impecables, Giorgio Armani Brioni, Tom Ford, el tipo de trajes que yo solía usar. Sus corbatas estaban perfectamente anudadas en Windsor dobles. Sus zapatos Oxford brillaban como espejos. Cada uno llevaba un tablet o smartphone, verificando constantemente datos, gritando órdenes, moviéndose con esa prisa frenética que reconocía de mi propia vida. No parecían malvados en el sentido tradicional, parecían eficientes, profesionales, como los mejores gerentes corporativos que había conocido. El índice de desesperación sube 3 puntos, gritaba uno. Un demonio con gafas de diseñador y un reloj. Patek Philippe. Necesitamos optimizar el sufrimiento en el sector financiero. Los números están por debajo de las expectativas trimestrales. Rendimiento de tormento. Por debajo del benchmark, añadió otro. Una demonio femenina con un traje pantalón gris perla y tacones Christian Louboutin. Implementen el protocolo de ansiedad aumentada. Necesitamos mejores KPIs de miseria. Vende, vende, vende. Coreaban un grupo como traders en la bolsa de valores. Pero lo que estaban vendiendo eran almas. Literalmente, había una pantalla gigante, como las pantallas de Bloomberg Terminal, mostrando precios fluctuantes de activos espirituales. Las almas no estaban en lagos de fuego. Eso habría sido demasiado simple. Demasiado medieval. Estaban en cubículos de cristal, siendo compradas y vendidas como activos financieros, en tiempo real. Cada alma llevaba una etiqueta digital, flotando sobre su cabeza, visible como un holograma, mostrando su valor espiritual, actualizado cada segundo. Vi cifras cambiando constantemente. 347.291 libras en desesperación acumulada. 89man, 2451,
En culpa no resuelta, 1.239.847 dólares. En ambición narcisista. Era una perversión perfecta de todo lo que yo había valorado en vida. El mercado libre, aplicado a la tortura eterna. Bienvenido al infierno corporativo, Marcas, dijo una voz detrás de mí. Me volví y vi a otro demonio, vestido como un CEO de Silicon Valley, jeans oscuros, suéter de cuello de tortuga negro, tenis minimalistas caros, llevaba una tablet y sonreía con el tipo de sonrisa que había visto en 1000 reuniones de negocios, profesional, sin calor, calculando. Soy Malakas, director de operaciones de este sector. Es un placer tenerte aquí. Hemos estado monitoreando tu carrera durante décadas. Eres exactamente el tipo de activo de alto valor que buscamos. ¿Activo?, pregunté, mi voz sonando extraña en este espacio. Jesús había desaparecido, o tal vez simplemente ya no podía verlo. Me sentía solo de una manera que nunca había experimentado, una soledad que iba más allá de la ausencia física de compañía. Era soledad ontológica, existencial, como si estuviera separado de la fuente misma de la conexión. Por supuesto, dijo Malakas, deslizando su dedo por la tablet. Aquí en el infierno moderno, hemos abandonado esos métodos anticuados de tortura física. Son ineficientes, desperdician recursos, francamente aburridos. En su lugar, hemos desarrollado un sistema basado en el mercado libre que tú tanto amaste. Cada alma es un activo, con valor cuantificable. Ese valor se deriva de la intensidad y calidad de su sufrimiento. Y tú, Marcas, eres premium, nivel ejecutivo de sufrimiento. Tus acciones en vida crearon ondas de miseria que se extienden a través de cientos de vidas. Eso es valor, compuesto en me, mostró la tablet. Allí estaba mi perfil, como un perfil de LinkedIn, del infierno. Marcas Wellington, 47 años, banquero de inversión, especialización en fusiones y adquisiciones, activos de sufrimiento, pound 47,392,847 desglose en dolor emocional causado a otros a 23,891,003 libras. Consecuencias económicas de decisiones egoístas, pound 15,892,194. Destrucción de relaciones, pound 4,782,991. Daño espiritual a través de influencia negativa, pound 2,826,659. Total. En clasificación A en sufrimiento sostenible. Esto es una locura, dije. Aunque una parte de mí reconocía la lógica perversa, era exactamente como yo había evaluado inversiones, reduciendo complejidades humanas a métricas cuantificables. No puede ser así. El infierno es fuego y azufre, tortura medieval. Malakas rió, un sonido que era genuinamente divertido. Eso funcionó para la Edad Media, Marcas. Pero evolucionamos. Como cualquier corporación exitosa, nos adaptamos a nuestro mercado objetivo. Y nuestro mercado objetivo del siglo XXI no teme al fuego físico. Ustedes pasaron vidas enteras en ansiedad crónica, en estrés perpetuo, en vacío existencial. Ya se torturaron a sí mismos. Nosotros simplemente optimizamos y eternizamos ese proceso. Me condujo por uno de los pasillos infinitos. A cada lado, en los cubículos de cristal, vi almas trabajando. ¿Pero trabajando en qué? Exactamente. Me tomó un momento comprender. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje similar al que yo solía usar, estaba sentado frente a una computadora, escribiendo el mismo correo electrónico una y otra vez. Podía leer sobre su hombro: estimados accionistas, lamento informar que nuestros resultados del trimestre están por debajo de las expectativas. Escribía. Presionaba enviar, y el correo desaparecía. Entonces una notificación aparecía: correo no entregado. Intente nuevamente en, y empezaba de nuevo, y de nuevo, en, y de nuevo. Su rostro mostraba frustración creciente. Luego,
desesperación, luego una especie de resignación zombie, y luego el ciclo comenzaba de nuevo. Ese es Gerald Pembroke, explicó Malaques casualmente, como un guía turístico, CFO, de una compañía farmacéutica, en vida. Manipuló datos de ensayos clínicos para probar un medicamento que sabía era peligroso. 237 personas murieron por efectos secundarios antes de que el medicamento fuera retirado del mercado. Su tarea ahora es escribir un informe honesto sobre lo que hizo, pero nunca puede terminarlo. Cada vez que llega a la parte donde admite su culpa, las palabras desaparecen. Eternidad de casi arrepentimiento, pero nunca catarsis. En el siguiente cubículo, una mujer joven hablaba por teléfono, su voz alegre y profesional. Sí, absolutamente. Podemos hacer eso por usted. Permítame conectarlo con nuestro departamento de servicio al cliente. Ponía la llamada en espera. Marcaba una extensión. Esperaba. Nadie contestaba. Colgaba. La llamada volvía a ella. Gracias por su paciencia. Déjeme intentar otra extensión. El mismo ciclo, infinitamente. Su sonrisa de servicio al cliente estaba congelada en su rostro, pero sus ojos mostraban un terror creciente. Amanda Chen, dijo Malaques, ejecutiva de marketing, convenció a miles de ancianos de invertir sus ahorros de jubilación en esquemas que sabía eran fraudes. Ahora pasa la eternidad intentando transferir llamadas de clientes enojados a supervisores que nunca existen. La ironía es deliciosa, ¿no crees? Caminamos más. En cada cubículo era una versión personalizada del infierno, cada uno diseñado específicamente para su ocupante. Un abogado corporativo, revisando contratos eternamente, buscando una cláusula que sabía que había escondido para defraudar a un cliente, pero nunca la encontraba. Un CEO asistiendo a una junta directiva eterna, donde era despedido una y otra vez, reviviendo esa humillación perpetuamente. Un trader de bolsa viendo sus inversiones colapsar en una pantalla, perdiendo millones virtuales, en un bucle infinito de fracaso financiero. La belleza del sistema, continuó Malaques, claramente orgulloso, es que se autoalimenta. El sufrimiento genera más sufrimiento, que aumenta el valor del activo, que justifica métodos más sofisticados de tormento. Es un círculo virtuoso o vicioso, desde tu perspectiva. Además, hemos implementado métricas de rendimiento. Cada alma tiene KPIs de sufrimiento que debe cumplir. Si no alcanzan sus cuotas de desesperación, bueno, hay consecuencias. Consecuencias peores que esto. Marcas, sonrió Malachus. Siempre puede ser peor. Esa es la verdadera infinidad del infierno. No tiene fondo. Por ejemplo, señaló un cubículo donde un hombre estaba siendo evaluado por un panel de demonios con portapapeles. Ese es Richard Langford. No estaba sufriendo lo suficiente en su tormento estándar de contabilidad fraudulenta. Así que lo trasladamos al departamento de relaciones perdidas. Ahora pasa cada día viendo lo que su vida podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Ve a su esposa, que lo dejó feliz con otra persona. Ve a sus hijos, que lo odian, prosperando sin él. Ve cada momento de amor potencial que destruyó con su codicia. Es devastador, en formas que el dolor físico nunca podría lograr. Llegamos a un área que parecía ser central, un atrio gigantesco que subía y bajaba más allá de lo que podía ver. En el centro había una pantalla masiva, del tamaño de un edificio, mostrando gráficos y estadísticas en tiempo real. Índice de desesperación global, rendimiento de ansiedad por sector, tasa de crecimiento de vacío existencial, proyecciones de miseria Q4. Era como una sala de trading de Goldman Sachs, pero para el sufrimiento humano. Esto es el centro de comando, dijo Malaques, con orgullo evidente. Desde aquí, monitoreamos todos los sectores del infierno corporativo. Finanzas, tecnología, política, entretenimiento,
cada uno con sus propios métodos de tormento optimizados. Y lo mejor es que el sistema es infinitamente escalable. Más almas llegan cada día, especialmente de tu sector, Márquez. El capitalismo del siglo XXI ha sido nuestro mejor reclutador. Ambay, figuras moviéndose en el atrio, almas siendo escoltadas por demonios corporativos, llevadas a diferentes sectores, según su clasificación. Escuché fragmentos de conversaciones. Su valor de arrepentimiento es demasiado alto. Necesitamos reducir eso, reasignar al sector de codicia pura. Allí no hay espacio para la culpa, actualizar el perfil de sufrimiento, incrementar la frecuencia de flashbacks dolorosos. ¿Y yo? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. ¿Cuál es mi tormento personalizado? Malakas sonrió más ampliamente. Márquez, para ti hemos diseñado algo especial. Eres lo que llamamos un Kazuji autovalor. Verás, la mayoría de las almas aquí cometieron pecados obvios, asesinato, fraude, crueldad directa, pero tú representas algo más sofisticado, el pecado del vacío, el pecado de reducir la existencia humana a transacciones, el pecado de vivir una vida completamente desprovista de amor genuino, mientras acumulabas símbolos externos de éxito. Es más sutil, más moderno, más interesante. Me llevó a un elevador de vidrio, que comenzó a ascender, a través de los pisos infinitos. Podía ver más cubículos, extendiéndose en todas direcciones. Miles, millones quizás, cada uno conteniendo su propia versión personalizada del infierno. Tu tormento, continuó Malekas, será revivir cada decisión que tomaste, pero con plena conciencia de las consecuencias. No como observador, sino como participante. Sentirás lo que sintieron las personas que heriste. Experimentarás sus vidas, sus dolores, sus pérdidas. Y la parte verdaderamente elegante, cada vez que termines un ciclo completo, olvidarás que ya lo experimentaste y comenzarás de nuevo, sintiendo el horror como si fuera la primera vez. Eternidad de descubrimiento perpetuo de tu propia vacuidad. El elevador se detuvo en un piso que parecía diferente de los otros. Aquí los cubículos eran más grandes, más elaborados, con muebles de oficina de alta gama que reconocí de catálogos de diseño italiano, caros. Este es el nivel ejecutivo, explicó Malakas, para almas de tu calibre. Aquí el tormento es más refinado. Me condujo a un cubículo esquinero, exactamente como mi oficina en The Shard. La misma vista de Londres, excepto que la ciudad afuera estaba congelada en un perpetuo atardecer gris. El mismo escritorio de nogal, las mismas sillas ergonómicas de 1000 libras, la misma máquina de café de especialidad. Todo estará exactamente como lo recuerdas, dijo Malakas. Excepto que cada reunión será la reunión donde despediste a esos 300 empleados. Cada llamada telefónica será la llamada donde traicionaste a Thomas. Cada correo electrónico será uno donde priorizaste dinero sobre Emma. Vivirás tus peores decisiones, en bucle eterno. Y con cada repetición, la comprensión de lo que hiciste se profundizará, sin la posibilidad de cambio o redención. Pero tiene que haber una forma de salir, dije desesperadamente. Arrepentimiento, redención, algo. Malekas inclinó su cabeza, casi con simpatía. Márquez, esa es la tragedia. Si hubieras tenido esta comprensión en vida, si hubieras sentido este remordimiento, mientras aún tenías tiempo, podrías haber cambiado, podrías haber pedido perdón, haber hecho reparaciones, haber transformado tu vida. Pero elegiste el vacío una y otra vez, y ahora, bueno, ahora solo queda la consecuencia eterna de esa elección. Me dejó allí, en esa oficina que era simultáneamente familiar y alienígena, una copia perfecta de mi vida, pero desprovista de cualquier posibilidad de cambio. Me senté en mi silla, y la computadora se encendió automáticamente. En la pantalla apareció mi calendario en las 9 a.m. Reunión en despidos masivos. Las 10 a.m. Llamada en traicionar a Thomas. 11 a.m. Correo en ignorar a Emma en las 12 p.m. Almuerzo en burlarse de creencias religiosas de colegas.
El horario continuaba, cada entrada una decisión terrible que había tomado, que ahora tendría que revivir eternamente. Las horas que siguieron, si el tiempo significaba algo en este lugar, fueron las más largas de mi existencia, y eso dice mucho considerando que acababa de presenciar la exposición completa de mis fracasos morales. Viví cada escena, exactamente, como Malakas había prometido, no como observador, sino como participante con plena conciencia de las consecuencias. Cuando llegó el momento de la reunión de despidos, no solo experimenté mis propios pensamientos y justificaciones, experimenté a Sarah Chambers. Recibiendo la noticia, sentí su pánico visceral. Viví el momento en que tuvo que decirle a sus hijos que se mudarían de casa. Experimenté sus noches de insomnio, la humillación de solicitar asistencia pública, la pelea con su esposo que terminó en separación. Y no fue una experiencia pasiva. Yo era Sarah en esos momentos. Sentía su dolor como mi propio dolor, multiplicado porque también mantenía la conciencia de que yo, Marcas, había causado esto deliberadamente por números en una hoja de cálculo. Y cuando esa experiencia terminó, cuando pensé que no podía soportar más, comenzó la siguiente. Fui Michael Roberts, perdiendo su trabajo cerca de la jubilación. Fui Jennifer Wong, obligada a regresar a Hong Kong. Fui David Okonkwo, al borde del suicidio. Experimenté cada una de las 300 vidas que había destruido, desde adentro, con total empatía forzada. La llamada con Thomas fue aún peor, porque no solo viví su pérdida financiera, viví la destrucción de su matrimonio desde ambas perspectivas, a la de Thomas y la de Olivia. Sentí la traición de Olivia, cuando descubrió que habían perdido todo. Sentí la vergüenza de Thomas, al admitir que había confiado en alguien que lo usó. Viví cada noche que Olivia trabajó turnos dobles mientras estaba embarazada, sintiendo el dolor físico en su espalda, el agotamiento que iba más allá de lo físico hasta lo espiritual. Viví el momento en que Thomas consideró el suicidio, la frialdad de la pistola que había sacado del cajón de su padre muerto, el peso terrible de pensar que su familia estaría mejor con el dinero del seguro de vida que con un fracaso como él. Cuando finalmente llegué a las escenas con Emma, pensé que había alcanzado el límite de lo que podía soportar. Estaba equivocado. Reviví cada aniversario olvidado, cada promesa rota, cada momento en que elegí mi laptop sobre su presencia, pero más devastador fue vivir su experiencia. Sentí lo que sintió ella esperando en el apartamento, con ese vestido nuevo de Alexander McQueen, mirando el reloj, enviándome mensajes que ignoraba. Sentí la humillación de llamar al restaurante para cancelar la reserva, escuchando la simpatía condescendiente en la voz del Ma Trey. Sentí la decisión consciente que tomó esa noche de proteger su corazón y construí muros, de amar menos, porque amar más dolía demasiado. Pero lo peor fue vivir la noche en el baño, cuando finalmente aceptó que nunca tendríamos hijos. La sostuve, esa prueba de ovulación inútil, sintiéndome a mí misma, como Emma, sollozando silenciosamente, con el grifo abierto. Sentí la muerte de un futuro, la muerte de una posibilidad, la muerte de una versión de nosotros que nunca existiría, porque yo había elegido números en pantallas sobre vida creciendo en su vientre. Y mientras experimentaba esto, también mantenía mi conciencia como Marcas, sabiendo que había hecho esto, que cada lágrima de Emma era mi responsabilidad directa. El ciclo continuó en horas, que parecían días, que parecían años. Viví la depresión de James, mi sobrino, desde adentro. Sentí el vacío nihilista que mis palabras habían plantado en su mente adolescente. Experimenté la noche en que casi se suicidó, las pastillas en su mano, escribiendo y borrando ese mensaje de despedida a su madre. Viví las burlas que hice a colegas por sus creencias, pero desde su perspectiva, sintiendo la humillación, la sensación de ser menos que, de que su fe los hacía débiles a los ojos de alguien que admiraban. Viví las vidas de las personas sin hogar que ignoré, sintiendo el frío de las noches en la calle, el hambre que va más allá del estómago vacío,
hasta convertirse en dolor total del cuerpo, y cuando pensé que había terminado, cuando creí que finalmente había experimentado cada consecuencia de cada decisión terrible, el ciclo comenzó de nuevo, excepto que esta vez era peor porque las experiencias se acumulaban. Cada iteración agregaba capas de comprensión, capas de horror, capas de remordimiento, sin posibilidad de acción correctiva. Era tortura diseñada con precisión quirúrgica, más efectiva que cualquier fuego físico, porque atacaba directamente el núcleo de lo que significa ser consciente, ser humano, ser capaz de empatía pero impotente para cambiar el pasado. No sé cuántos ciclos completé. El tiempo no funcionaba de manera lineal en ese lugar. Podrían haber sido horas, o décadas, o siglos. Cada ciclo se sentía simultáneamente interminable y terriblemente rápido, porque sabía que al final solo comenzaría de nuevo. La desesperación se convirtió en mi atmósfera, tan omnipresente que dejé de notar cuando llegaba y se iban. Simplemente era. Y entonces, justo cuando estaba a punto de completar otro ciclo, justo cuando estaba experimentando a Emma en ese baño, por lo que podría haber sido la 100ª vez, algo cambió. La escena se congeló. El sonido del agua, corriendo del grifo, se detuvo a mitad del flujo. Las lágrimas en las mejillas de Emma se quedaron suspendidas como diamantes líquidos. El tiempo mismo pareció detenerse. Una luz apareció en el cubículo. No la luz fría y fluorescente del infierno corporativo, sino algo diferente, cálida, dorada, viva de una manera que contrastaba completamente con la muerte espiritual que me rodeaba. La luz tomó forma, y Jesús estaba allí de nuevo, de pie, junto a mi escritorio, mirándome con esos ojos que contenían universos. ¿Has visto suficiente?, preguntó suavemente. No podía hablar. El remordimiento, el arrepentimiento, la comprensión de lo que había hecho, de lo que había sido, me había dejado más allá de las palabras. Solo asentí, o traté de asentir, aunque ya no estaba seguro de si tenía cabeza para asentir. Era solo conciencia pura, y esa conciencia estaba aplastada bajo el peso de sus propias acciones. Marcas, dijo Jesús, y su voz tenía esa misma tristeza cósmica que había escuchado antes, pero ahora también había algo más, esperanza, tal vez, o posibilidad. Esto no es realmente el infierno, no todavía. Esto es una proyección, una posibilidad, un futuro potencial. Estás en un estado liminal entre la vida y la muerte. Han pasado 2 horas desde que tu corazón se detuvo. Los médicos han estado intentando reanimarte todo este tiempo. La doctora Mitchell se ha negado a rendirse, aunque todos los protocolos dicen que debería declararte muerto. Entonces, ¿no es real?, pregunté, confundido, aferrándome a esa palabra como un náufrago a un pedazo de madera flotante. Es completamente real, corrigió Jesús. Es el futuro que has estado construyendo con cada decisión que tomaste. Las leyes espirituales son tan reales como las leyes físicas. Si vives una vida de vacío, si reduces a seres humanos a números, si eliges el dinero sobre el amor sistemáticamente, esto es a dónde conduce, no por castigo arbitrario, sino por consecuencia natural. El infierno no es un lugar al que Dios te envía, es un lugar que construyes tú mismo, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Pero dijiste que todavía no es definitivo, dijiste que es una posibilidad. A mi voz sonaba desesperada incluso para mí. Los médicos están a punto de rendirse, dijo Jesús. Llevas 2 horas muerto. Tu cerebro ha estado sin oxígeno durante demasiado tiempo. Según todos los estándares médicos, si vuelves, será como un vegetal. Daño cerebral masivo, sin función cognitiva superior. Tu cuerpo vivirá, pero Marcus Wellington, tal como te conoces, dejará de existir. La doctora Mitchell tiene su mano en el interruptor del desfibrilador, lista para intentarlo una última vez, antes de declararte oficialmente muerto. ¿Y si lo intenta? ¿Si funciona? Jesús me miró directamente, y en sus ojos vi todas las posibilidades
ramificándose como un árbol infinito. Si funciona, si tu corazón vuelve a latir, si tu cerebro de alguna manera se repara contra toda probabilidad médica, tendrás una elección. Puedes volver a tu vida exactamente como era. Puedes despertar en esa cama de hospital, recuperarte, volver a tu oficina en The Shard, continuar construyendo tu imperio de vacío, y cuando mueras, realmente, permanentemente, esto, señaló alrededor del cubículo infernal, será tu eternidad. O puedes elegir cambiar. ¿Cambiar cómo? ¿Cómo cambio décadas de decisiones terribles? ¿Cómo reparo todo el daño que he hecho? No puedes, dijo Jesús simplemente, y la honestidad brutal de esas palabras fue como un cuchillo. No puedes deshacer el pasado, Marcus. Sarah Chambers ya perdió su casa. Thomas ya perdió sus ahorros. Emma ya lloró esas lágrimas. James ya pasó por esa crisis existencial. El daño está hecho. No hay borrón y cuenta nueva. No hay forma de hacer que nunca haya sucedido. Entonces estoy condenado de todas formas, dije, sintiendo una desesperación nueva y diferente. No. Su voz se volvió más firme, más intensa. Escúchame cuidadosamente, Marcus, porque esto es lo más importante que escucharás en toda tu existencia. No puedes deshacer el pasado, pero puedes redimir el futuro. No puedes borrar el daño, pero puedes comenzar a sanar. No puedes cambiar quién fuiste, pero puedes cambiar quién serás. La redención no es sobre perfección, es sobre dirección. No es sobre nunca haber fallado, es sobre elegir levantarse y moverse hacia el amor en lugar de alejarse de él. Pero el daño es real, interrumpió Jesús, y parte de la redención es cargar con ese peso, es vivir con la comprensión de lo que hiciste. No puedes borrar la culpa, Marcus, pero puedes transformarla. Puedes dejar que te quiebre, o puedes dejar que te reforme. Puedes usar ese remordimiento que estás sintiendo ahora, no como un fin en sí mismo, sino como combustible para una vida completamente diferente. ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer? Jesús extendió su mano, y en ella apareció algo. No era una llave esta vez, sino algo más simple. Un pedazo de pan y una copa con vino. Esto es lo que ofrezco a todos. Marca. No perfección. No la capacidad de volver atrás en el tiempo, sino sustancian algo real para reemplazar el vacío. Mi carne, mi sangre, mi presencia real en tu vida real. Has vivido en abstracción durante décadas en números, conceptos, estrategias. Te ofrezco lo opuesto. An encarnación, an realidad, an conexión. No entiendo, dije, mirando el pan y el vino. Esto es an simbólico. ¿Una metáfora? Es la cosa menos simbólica que existe, dijo Jesús. Es materia transformada por espíritu. Es la forma física del amor. Es la respuesta al vacío que has estado intentando llenar con dinero y éxito. Has estado hambriento toda tu vida, Marcus, pero comiendo cosas que no nutren. Has estado sediento, pero bebiendo cosas que no satisfacen. Esto, levantó el pan, es comida real. Esto, levantó la copa, es bebida real, no para tu cuerpo, que está muriendo de todas formas, para tu alma, que ha estado muriendo de inanición toda tu vida. Miré el pan y el vino, y de alguna manera, en este estado incorpóreo, pude oler su aroma. El pan olía a grano recién horneado, a tierra y sol, y crecimiento. El vino olía a uvas fermentadas, a celebración y vida compartida. No eran símbolos, eran más reales que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida corporativa, de abstracciones y números. ¿Y si lo tomo? Pregunté. Si elijo esto, ¿qué pasa después? Entonces, la doctora Mitchell intenta una última vez con el desfibrilador, y contra toda lógica médica, tu corazón vuelve a latir. Tu cerebro, que debería estar permanentemente dañado, de alguna manera se recupera. Despertarás en 3 días en esa cama de hospital. Emma estará allí, aunque ha pasado 72 horas sin dormir apropiadamente. Y tendrás una segunda oportunidad, no para borrar el pasado, sino para crear un futuro diferente. ¿Y qué tendría que hacer?
¿Renunciar a mi trabajo? ¿Convertirme en monje? ¿Regalar todo mi dinero? Jesús sonrió, y fue la primera vez que lo vi sonreír. No era una sonrisa condescendiente o sarcástica, era genuina, cálida, casi divertida. Marcos, siempre reduciendo todo a reglas y sistemas. No necesitas convertirte en monje, no necesitas renunciar a tu trabajo inmediatamente, aunque eventualmente querrás hacerlo porque ya no te llenará de la manera que pensaste que lo hacía. No necesitas regalar todo tu dinero, aunque descubrirás que dar generosamente es más satisfactorio que acumular. Entonces, ¿qué? Necesitas aprender a ver a las personas, dijo Jesús. Simplemente, realmente verlas, no como funciones, no como medios para tus fines, no como números en hojas de cálculo, como seres humanos, con la misma complejidad interior que tú. Necesitas aprender a amar, y no el amor abstracto de los folletos de recursos humanos sobre valores corporativos. Amor real, concreto, sacrificial. El tipo de amor que duele, porque requiere que pongas las necesidades de otros antes de las tuyas propias. Eso suena imposible. Dije honestamente, es completamente imposible. Estuvo de acuerdo Jesús para ti solo. Por eso necesitas esto. Levantó nuevamente el pan y el vino. No es una metáfora, Marcas. Es mi presencia real. Es poder para hacer lo imposible. Es gracia para transformar lo que no puede ser transformado por esfuerzo humano. Tu vacío es demasiado profundo para llenarlo tú mismo. Pero yo puedo llenarlo, no instantáneamente no magicalmente, sino gradualmente, día a día, decisión a decisión. Si me dejas miré el pan y el vino, luego miré alrededor del cubículo infernal que me rodeaba. Luego pensé en Emma esperando junto a mi cuerpo, muerto en el hospital, en Thomas y su familia destruida, en los 300 empleados que despedí, en James y su casi suicidio, en todas las personas que había reducido a números. El peso de todo era aplastante. No merezco una segunda oportunidad, dije, y lo decía completamente en serio. Después de todo lo que he visto, después de experimentar todo el daño que causé, no merezco misericordia. Correcto, dijo Jesús. No la mereces. Por eso se llama gracia. Si la merecieras, sería pago, sería salario, sería otra transacción. Pero la gracia no funciona así. La gracia es regalo, que no puedes ganar y no puedes comprar. Es exactamente lo opuesto de todo lo que has valorado en tu vida. Por eso es lo único que puede salvarte. Extendió el pan y el vino hacia mí. Entonces, ¿qué eliges, Marcus Wellington? ¿El vacío que has conocido, o la plenitud que apenas puedes imaginar? ¿La muerte que casi has completado, o la vida que nunca has probado realmente? ¿El infierno que has estado construyendo, o el cielo que comienza ahora, en este momento, con una simple elección? Miré sus manos, esas manos con heridas que eran portales a otras dimensiones. Miré el pan y el vino que sostenían. Miré a sus ojos que contenían universos, y también contenían, de alguna manera imposible, amor específicamente para mí. Para Marcus Wellington, banquero terrible, persona horrible, alma vacía. Amor que no tenía sentido según ninguna lógica que yo entendiera. Amor que era completamente inmerecido e imposible de rechazar una vez que realmente lo veías. Extendí mis manos, si es que se les podía llamar manos en este estado incorpóreo. Eran más como intención solidificada, como deseo, dado forma. Y tomé el pan y el vino. El sabor fue como nada que hubiera experimentado nunca. El pan no era solo grano horneado. Era tierra y sol y lluvia, y trabajo humano y bendición divina todo junto. Era la esencia de sustento, de nutrición, de vida sostenida. Y cuando lo tragué, sentí algo llenando el vacío en mí, que había ignorado durante 47 años. No lo llenaba completamente, no instantáneamente, pero era un comienzo. Era la primera comida real, después de décadas de comer cartón, con sabor a éxito.
El vino era aún más intenso. Era fermentación, y celebración, y sacrificio, y alegría, todo mezclado. Era sangre, pero no sangre ordinaria. Era vida líquida o vida, que había sido dada libremente. Vida que se ofrecía a mí específicamente. Y cuando lo bebí, sentí algo quebrándose en mí. Los muros que había construido durante décadas, las defensas contra la emoción genuina, las justificaciones elaboradas, todo comenzó a desmoronarse. Y por primera vez en mi vida adulta, lloré, no con lágrimas físicas, porque no tenía cuerpo, pero con algo más profundo que lágrimas, con remordimiento, que finalmente tenía un lugar a donde ir. El cubículo infernal comenzó a disolverse alrededor de mí. Las paredes de cristal se volvieron translúcidas, luego transparentes, luego desaparecieron completamente. La luz dorada que emanaba de Jesús se expandió, reemplazando la iluminación fluorescente fría, y entonces sentí un tirón, como si estuviera siendo aspirado hacia atrás, a través de un túnel, pero un túnel de luz, en lugar de oscuridad. Recuerda esto. Escuché la voz de Jesús, ahora distante pero aún clara. Recuerda todo lo que viste, no para torturarte, sino para guiarte. Recuerda el infierno que estabas construyendo, para que puedas elegir construir algo diferente. Y recuerda que no estás solo. Nunca has estado solo, aunque viviste como si lo estuvieras. Yo estoy contigo. Han siempre estado contigo. Ahora finalmente puedes ver, man, la luz se volvió cegadora. Y luego hubo un momento de oscuridad completa. Y luego, dolor físico, real, en mi pecho, como si un elefante estuviera parado sobre mis costillas. Escubos distantes al principio, luego más cercanas. Tenemos ritmo. Tenemos pulso. Presión arterial subiendo. 60/40. 70/45. ¡Dios mío! ¡Está volviendo! Abrí los ojos, o traté de abrirlos. Estaban pegados, secos. Alguien estaba poniendo gotas en ellos. La visión llegó gradualmente. Borrosa al principio. Luces brillantes arriba. Caras con mascarillas quirúrgicas inclinándose sobre mí y entonces, al lado de la cama, Emma. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos de llorar, su cabello despeinado de una manera que nunca permitía en público. Era la persona más hermosa que había visto en mi vida. Márquez susurró, y su voz se quebró. Márquez, estás aquí. ¿Estás realmente aquí? Traté de hablar, pero tenía un tubo en la garganta. Un médico, la doctora Mitchell, según la etiqueta en su bata, se inclinó hacia mi señor Wellington. No intente hablar. Tiene un tubo de intubación. Está en el hospital. Setien Thomas. Tuvo un paro cardíaco masivo. Estuvo clínicamente muerto durante 2 horas y 17 minutos. Francamente, no debería estar vivo. Y ciertamente, no debería estar consciente. Esto es... Bueno, no tengo explicación médica para esto. Miré a Emma y quise decirle todo. Sobre Jesús, sobre el infierno que casi fue mi eternidad, sobre el pan y el vino, sobre la elección que hice. Pero no podía hablar, así que hice lo único que podía hacer. Moví mi mano, la que no tenía vías intravenosas, hacia ella. Ella la tomó, llorando abiertamente ahora. Apreté su mano con toda la fuerza que tenía, que no era mucha, pero era algo. Era conexión real. Era contacto humano genuino. Era el comienzo de algo diferente. Los siguientes 3 días fueron un borrón de pruebas médicas, doctores desconcertados, y el lento proceso de que retiraran el tubo de intubación y me transfirieran de la UCE y a una habitación regular. Emma estuvo allí todo el tiempo, durmiendo en una silla incómoda junto a mi cama, rechazando las súplicas de familiares y amigos de que fuera a casa a descansar. Cuando finalmente pude hablar, mi voz estaba ronca y débil. Emma, dije, y ella se inclinó cerca para escuchar. Lo siento por todo, por cada aniversario perdido, por cada promesa rota, por elegir el trabajo sobre ti durante 12 años, por reducirte a un accesorio en mi vida, en lugar de verla como mi vida misma. Lo siento.
Ella me miró con una mezcla de sorpresa, confusión y algo que podría haber sido esperanza cautelosa. Marcus, acabas de morir y volver a la vida. Estás medicado. No necesitas. Necesito. Interrumpí. Necesito que sepaos. Vi algo mientras estaba muerto. Vi lo que mi vida realmente fue. Van P. Como Terry. Vi las lágrimas que lloraste sola en ese baño. Ambian, sus ojos se agrandaron. ¿Cómo sabes sobre eso? Nunca te conté, lo sé. Dije simplemente, lo vi todo. Y nunca podré hacer lo correcto completamente. Pero quiero intentarlo. Si me das la oportunidad, quiero intentar amarte de la manera que siempre mereciste ser amada. No como una transacción, no como una conveniencia, sino real y completamente. Emma lloró, y no estaba seguro si era de alegría, o dolor, o simple agotamiento emocional. Marcus, ni siquiera sé si puedo creer esto. Has dicho cosas antes. Has hecho promesas antes. Lo sé, dije, y por eso no te pido que me creas ahora. Te pido que me observes, que mires mis acciones, no mis palabras. Y si en 6 meses, 1 año, 5 años, todavía soy el mismo Marcus, entonces sabrás que esto fue solo el delirio de un cerebro que estuvo sin oxígeno. Pero si cambio, si realmente cambio, entonces sabrás que algo real pasó en esa mesa de operaciones. Pasaron semanas antes de que me dieran de alta del hospital. Los médicos estaban desconcertados por mi recuperación. Según todos los indicadores médicos, debería haber tenido daño cerebral severo. 2 horas sin oxígeno. Debería haber dejado mi cerebro como papilla. Pero las resonancias magnéticas mostraban función normal. Las pruebas cognitivas eran normales. Todo era inexplicablemente normal. Un milagro médico, dijo la doctora Micho, aunque la palabra milagro claramente le incomodaba como mujer de ciencia. Frankly, señor Wellington, usted no debería estar aquí. Y ciertamente no debería estar así de funcional durante esas semanas en el hospital. Tuve mucho tiempo para pensar y para rezar, algo que no había hecho sinceramente desde que era niño. Charlotte, mi asistente, vino a visitarme una vez, trayendo trabajo del banco, pilas de documentos para revisar, contratos para firmar, decisiones urgentes que requerían mi aprobación. Miré los papeles como si fueran reliquias de otra civilización. Charlotte, dije suavemente, necesito que hagas algo por mí en... Por supuesto, Marcus, lo que necesites. Necesito que programes reuniones con cada una de las personas que despedí en 2019 a las 300. Diles que Marcus Wellington quiere reunirse con ellos personalmente, que tengo algo importante que decirles. Anne Charlotte me miró como si hubiera perdido la razón. Marcus, eso es, eso tomará meses, y muchos de ellos probablemente no querrán verte. Algunos te odian activamente. Y, francamente, no sé si el departamento legal aprobaría. No me importa lo que apruebe el departamento legal, dije, y la firmeza en mi voz la sorprendió. Y tienes razón, tomará meses, quizás años, Anne, pero necesito hacerlo. Necesito mirar a cada uno de ellos a los ojos y pedir perdón. No porque eso borre lo que hice, sino porque hice lo correcto, perdón. Charlotte repitió la palabra como si fuera en un idioma extranjero. ¿Perdón? Confirmé. Y, más que eso, necesito que investigues su situación actual. Si están luchando financieramente, quiero ayudar. Si están desempleados, quiero usar mis contactos para encontrarles posiciones. Si sus familias sufrieron, quiero hacer lo que pueda para aliviar ese sufrimiento. Anne Charlotte tomó notas, pero su expresión era de profunda preocupación. Marcus, ¿estás seguro de que te sientes bien? Tal vez el paro cardíaco me... Siento más cuerdo de lo que he estado en décadas, dije. Y sé que esto suena loco, según la lógica de nuestro mundo corporativo. Pero esa lógica casi me llevó al infierno. Charlotte, literalmente así, que estoy intentando una lógica diferente. También pedí que rastrearan a Thomas Blackwell. Tomó 2 semanas, pero Charlotte finalmente lo ubicó. Estaba enseñando en una escuela secundaria en Brighton,
todavía con Olivia, todavía luchando financieramente, pero sobreviviendo. Le escribí una carta a mano, algo que no había hecho en años. Querido Tom, comencé, y las palabras vinieron con dificultad porque, como resumes traición y arrepentimiento en una carta, no tengo excusa para lo que te hice. Te usé, traicioné tu confianza, y y la seguridad financiera de tu familia, por mi propio beneficio. No espero perdón, porque no lo merezco, pero necesito que sepas que lo siento, profunda y completamente. Y aunque el dinero nunca puede reparar la traición, puedo al menos intentar restaurar lo que te quité. Adjunto, un cheque por 60,000 libras, la cantidad que perdiste, más intereses compuestos al 8% anual desde 2017. También he establecido fondos universitarios para cada uno de tus hijos. De nuevo, esto no borra lo que hice, pero es un comienzo. Tu antiguo amigo, que no merece ese título, Marcas, envié la carta sin saber si Tom siquiera la abriría, o si simplemente rompería el cheque. 2 semanas después, recibí una respuesta. Era breve a Marcas. No sé qué pensar de esto. Estoy furioso contigo, y también estoy agradecido, y ambas emociones se sienten mal al mismo tiempo. Olivia dice que deberíamos aceptar el dinero por los niños, aunque ella todavía no quiere verte. Yo tampoco, honestamente, pero aprecio la disculpa. No te perdono todavía. Tal vez algún día Tom era más de lo que merecía y menos de lo que esperaba, pero era real, era honesto, y era un comienzo. El cambio más difícil fue con el banco. Cuando finalmente regresé al trabajo, 3 meses después del paro cardíaco, todo se veía diferente. La oficina en Deschart, que alguna vez me llenó de orgullo, ahora se sentía como una tumba elegante. Los números en las pantallas que alguna vez me emocionaron ahora parecían vacíos de significado. Las reuniones sobre fusiones y adquisiciones, que alguna vez eran mi vida, ahora me parecían conversaciones sobre reorganizar cubiertos en el Titanic. Sir Robert Ashford me llamó a su oficina una semana después de mi regreso. Wellington, necesitamos hablar sobre tu desempeño reciente, o más bien, tu falta de desempeño. Has estado rechazando acuerdos lucrativos, cuestionando decisiones estratégicas, y francamente, tu corazón ya no parece estar en esto. Tiene razón, Sir Robert, dije. Mi corazón no está en esto. De hecho, estoy renunciando. Efectivo. En 2 semanas. Su rostro pasó por varias expresiones en sorpresa, confusión y finalmente indignación. ¿Renunciando? Marcas, eres socio senior. Estás en línea para ser el próximo CEO. ¿Vas a tirar todo eso? ¿Por qué? Te hizo una oferta mejor Goldman Sachs. No voy a otro banco, dije. Voy a trabajar para una organización benéfica en el East End. La clínica gratuita que cerró en 2022. Voy a ayudar a reabrirla. El salario es 35,000 libras al año, aproximadamente el 3% de lo que gano aquí. Pero es trabajo real, ayudando a personas reales, y es lo que necesito hacer en Sir Robert. Me miró como si hubiera anunciado que me unía a un circo. Marqués, ¿tuviste daño cerebral por el paro cardíaco? ¿Necesitas ver a un neurólogo? Mi cerebro está bien, dije calmadamente. De hecho, está más claro de lo que ha estado en años. Sir Robert, morí, realmente morí, durante más de 2 horas, y vi cosas que no puedo ignorar. Vi lo que mi vida realmente fue, y vi lo que podría ser, y no puedo volver a ser quien fui. Renuncié ese día, y el rumor se extendió por todo el banco como fuego. Marcus Wellington se volvió loco en el paro cardíaco. Frío su cerebro. Está teniendo una crisis de mediana edad extrema. Dejé que hablaran. Sus opiniones, que alguna vez habría valorado por encima de todo, ahora significaban menos que nada. Emma me observaba cuidadosamente durante todos estos cambios. No decía mucho, pero veía todo. Me vio levantarme temprano para rezar, algo que la sorprendió profundamente. Me vio donar la mayoría de mis posesiones, vendiendo el Aston Martin, el reloj, Patek, Philippe, los trajes hechos a medida. Me vio reunirme con cada uno de los 300 empleados despedidos
que aceptaron verme, pidiendo perdón a cada uno, ofreciendo restitución cuando era posible. Un día, 6 meses después de mi regreso de la muerte, Emma vino a casa del trabajo y me encontró en la cocina, preparando la cena. Había tomado clases de cocina, otra cosa que nunca había tenido tiempo de hacer antes. No era bueno, pero estaba mejorando. Márquez, dijo, y había algo diferente en su voz. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto, Ann, siempre, dije, apagando la estufa y girando para darle mi atención completa. ¿Qué pasó realmente cuando moriste? Y no me digas que fue solo un sueño o una alucinación. He estado contigo durante 12 años. Conozco la diferencia entre Márquez mintiendo y Márquez diciendo, la verdad, y algo cambió en ti. Algo fundamental. ¿Qué viste? Me senté en la mesa de la cocina, y ella se sentó frente a mí, Ann, y le conté todo. Sobre Jesús, que no se parecía a ninguna pintura religiosa, sobre ver las conexiones entre las personas como hilos de luz, sobre experimentar el dolor que había causado desde adentro, sobre el infierno corporativo que era mi destino, sobre el pan y el vino, sobre la elección. Hablé durante 2 horas, y ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego Emma dijo, yo también vi algo. Mientras estabas muriendo, mientras rezaba junto a tu cama, vían algo, una luz, una presencia, y escuché una voz, aunque no con mis oídos. La voz dijo, no lo dejes ir, Ann, sigue rezando, todavía lo necesito aquí. Aquí pensé que estaba alucinando por el estrés, pero ahora no estoy segura. Ann, tomé su mano sobre la mesa. Emma, ¿crees en el perdón? ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar? Ella pensó durante mucho tiempo antes de responder. Creo que estás cambiando, Márquez. Lo veo cada día. La pregunta es, si puede durar, si esto es real, o solo el entusiasmo de un converso que eventualmente se desvanecerá cuando la vida vuelva a la normalidad. ¿Y si la vida nunca vuelve a la normalidad? Pregunté. ¿Y si la normalidad que teníamos era la locura? ¿Y esto es finalmente cordura? Entonces, dijo Emma lentamente, entonces tal vez tengamos una oportunidad. Tal vez podamos empezar de nuevo, no como si los últimos 12 años no hubieran pasado, sino reconociéndolos, aprendiendo de ellos y eligiendo algo diferente para adelante. Esa noche, por primera vez en años, Emma y yo hablamos hasta tarde. No sobre negocios, o finanzas, o planes estratégicos, sobre esperanzas, y miedos, y sueños, sobre el futuro que podríamos construir juntos, sobre la posibilidad de familia, aunque Emma tenía 40 años ahora, y eso complicaría las cosas. Si no podemos tener hijos biológicos, dije, hay miles de niños en el sistema de acogida que necesitan hogares. Quizás ese sea nuestro camino. A los meses se convirtieron en 1 año, luego 2 años. El trabajo en la clínica gratuita era agotador de maneras completamente diferentes al trabajo bancario. En lugar de estrés por números abstractos, era estrés por personas reales con problemas reales. Pero era significativo de una manera que las fusiones corporativas nunca fueron. Cada persona que ayudábamos, cada niño al que vacunábamos, cada herida que vendábamos, era tangible, real, importante. Mi sobrino James vino a visitarme 1 año después de mi experiencia cercana a la muerte. Tenía 27 años ahora, trabajando como abogado corporativo, siguiendo mis pasos de maneras que ahora me llenaban de tristeza. «Tío Márquez», dijo, sentándose en mi nueva oficina, que era aproximadamente 1/10 del tamaño de mi antigua oficina en The Shard. «Todos dicen que te volviste loco, que tiraste tu vida, pero tienes que contarme la verdad. ¿Por qué lo hiciste realmente?» Le conté mi historia, igual que le había contado a Emma, y al final le dije, «James, hace años te dije que la religión era pensamiento mágico para mentes débiles. Estaba completamente equivocado. El pensamiento mágico es creer que el dinero y el éxito llenarán el vacío en tu alma. Eso es la verdadera fantasía. Lo que aprendí cuando morí es que somos seres espirituales, atrapados temporalmente en cuerpos físicos, y si ignoras la parte espiritual,
te vacías completamente. Y ese vacío, eventualmente te consume. And James me miró durante mucho tiempo. ¿Crees que es demasiado tarde para mí? Ya elegí este camino. Tengo préstamos estudiantiles, una hipoteca, expectativas. Nunca es demasiado tarde, dije firmemente. Mientras estés vivo, hay tiempo para cambiar de dirección. No tiene que ser dramático como lo mío. No tienes que renunciar a tu trabajo mañana, pero empieza a preguntarte, ¿qué estás construyendo realmente? ¿Y será algo que importe cuando llegues al final de tu vida? 2 años después de mi experiencia cercana a la muerte, Emma y yo nos casamos. No la gran boda social que habría organizado el viejo Marcas. Fue una ceremonia simple en una pequeña iglesia, con 30 personas presentes, pero fue real, y fue hermosa, y fue el comienzo de algo genuino. Y 3 años después de eso, adoptamos a 2 niños del sistema de acogida Hermanos. Un niño de 8 años llamado Miguel y una niña de 6 llamada Sofía habían pasado por 3 hogares de acogida diferentes. Habían sido abandonados por sus padres biológicos. Habían visto más dolor en sus cortas vidas del que cualquier niño debería ver. Necesitaban familia, y nosotros necesitábamos aprender a amar, de manera que requiriera sacrificio real. Los primeros meses fueron brutales. Miguel tenía problemas de comportamiento derivados del trauma. Sofía tenía pesadillas cada noche. Emma y yo estábamos agotados constantemente, cuestionando si habíamos cometido un terrible error. Pero luego llegó el día, 6 meses después, cuando Miguel me llamó papá por primera vez. Fue accidental, un resbalón mientras pedía ayuda con su tarea. Pero cuando se dio cuenta de lo que había dicho, no lo corrigió. Solo me miró con esos ojos grandes y cautelosos, esperando ver si lo rechazaría. Está bien, dije, sintiendo lágrimas en mis propios ojos. Puedes llamarme papá, si quieres. Sería un honor. Ese fue el momento en que supe que había valido la pena. Todo el dolor de cambiar, toda la incomodidad de dejar mi antigua vida, todos los sacrificios, todo había valido la pena por ese momento. Esta era conexión real. Esto era amor real. Esto era lo que me había estado perdiendo durante 47 años. Han pasado ahora 5 años desde mi muerte y resurrección. Tengo 52 años, pelo cada vez más gris, y nunca he sido más feliz. La clínica gratuita sirve a más de 3,000 pacientes al año. Ahora he reconectado con más de 200 de los 300 empleados que despedí. Y aunque no todos me han perdonado, la mayoría aprecia el esfuerzo. Thomas Blackwell y yo nos reunimos para café una vez al mes. Ahora, todavía no somos tan cercanos como lo fuimos una vez, y quizás nunca lo seremos, pero hay un camino hacia la reconciliación. Mi antigua vida en el banco parece un sueño extraño, ahora, o tal vez una pesadilla. Veo a antiguos colegas ocasionalmente, todavía persiguiendo el mismo éxito vacío, todavía construyendo sus propios infiernos, ladrillo a ladrillo, sin darse cuenta. Rezo por ellos, aunque la mayoría piensa que estoy loco. Emma y yo tenemos una tradición. Ahora, cada año, el 15 de octubre, el aniversario de mi muerte, vamos a una pequeña capilla cerca del hospital St. Thomas. Allí, tomamos la comunión juntos, ese mismo pan y vino que cambió todo, y doy gracias por el regalo más inesperado que he recibido, la oportunidad de morir lo suficientemente temprano como para aprender a vivir realmente antes de que fuera permanentemente demasiado tarde. La gente me pregunta a veces si tengo miedo de morir de nuevo. La respuesta, honesta, es no. He visto ambos lados ahora. He visto el infierno que espera a quienes viven vidas de vacío, y he visto la alternativa. He probado el pan y el vino que transforman la muerte en vida. Cuando mi tiempo finalmente llegue, de verdad, esta vez, sé a dónde voy. No por mi propio mérito, que sigue siendo prácticamente inexistente, sino por gracia. Pero hasta entonces, tengo trabajo que hacer. Tengo 2 niños que criar, una esposa que amar, pacientes que servir, y un infierno personal que evitar mediante elecciones diarias de amor sobre éxito, de personas sobre números, de sustancias sobre vacío.
Algunas elecciones son fáciles ahora, naturales después de años de práctica. Otras siguen siendo difíciles. El ego no muere fácilmente, y a veces todavía siento el tirón de la ambición, el deseo de importancia, la tentación de reducir personas a funciones, pero luego recuerdo esas 4 horas en el infierno, que casi fue mi eternidad. Recuerdo los cubículos de cristal y el sufrimiento optimizado. Recuerdo experimentar desde adentro el dolor que causé. Y recuerdo el sabor del pan y el vino, la primera comida real de mi vida. Y la elección se vuelve clara de nuevo. Mi nombre es Marcus Wellington. Tengo 52 años. Estuve muerto durante 4 horas. Y esas fueron las 4 horas más importantes de mi vida, porque me mostraron lo que realmente importa. No rentabilidad, no éxito según la definición del mundo, sino amor, conexión, propósito, gracia. Las cosas que no pueden ser cuantificadas en hojas de cálculo, pero que son las únicas cosas que importan al final. Esta es mi historia. Es una advertencia y una invitación. Una advertencia sobre los peligros del vacío, de vivir una vida donde todo se reduce a números y transacciones. Y una invitación a elegir diferente, a llenar ese vacío con algo real, antes de que sea demasiado tarde, antes de que el infierno que estás construyendo, ladrillo a ladrillo, se convierta en tu eternidad. Porque el infierno no es un lugar al que Dios te envía, es un lugar que construyes tú mismo, decisión a decisión, elección a elección. Y el cielo tampoco es solo un destino después de la muerte. Comienza ahora, en este momento, cada vez que eliges amor sobre vacío, conexión sobre aislamiento, sustancia sobre apariencia. Cada una de esas elecciones es un pedazo de pan, una gota de vino, un momento de gracia que transforma lentamente el infierno en cielo, la muerte en vida, el vacío en plenitud. Elige sabiamente. Elige ahora, porque no sabes cuánto tiempo tienes. Yo tuve la suerte extraordinaria de recibir una segunda oportunidad. La mayoría no la reciben. No cuentes con un milagro médico y una visión del infierno para motivar tu transformación. Empieza hoy. Y empieza ahora, antes de que sea permanentemente demasiado tarde.